Amables oyentes, nuestro saludo una vez más en el nombre del Señor, deseándoles lo mejor del reino celestial. En esta oportunidad quiero hablarles un poquito de la importancia de las ofrendas. Y para el efecto tomaremos el libro de Éxodo capítulo 25 versos 1 y 2, que textualmente dice la palabra del Señor. Habló el Señor a Moisés diciendo: Di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda de todo varón que la diere, escúcheme, de su voluntad, de su corazón tomaréis ofrenda. Hasta aquí la lectura de la hermosísima palabra del Señor. La ofrenda, según las Escrituras, no fue establecida por el hombre, ni tampoco es para el hombre. En el texto que acabamos de leer, la Biblia es enfática. Dice: di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda de todo varón. O sea, que la Biblia señala que la ofrenda es solicitada por Dios, es de Dios y es para Dios. Las ofrendas eran y son cosas, escúcheme, son cosas consagradas a Dios, razón del requerimiento a Aarón para que las cuidara. El Señor Jesús manifestó su interés por la ofrenda de tal manera que un día invitó a sus discípulos y se fue al templo. Invitó a los discípulos, se fue al lugar donde se depositaban las ofrendas en aquel tiempo. En aquel tiempo no se recogían las ofrendas. El oferente llevaba la ofrenda directamente, según San Lucas capítulo 21, versículos 1 al 4. Pero Jesús, ¿qué fue al templo? Se fue para observar la manera en que el pueblo ofrendaba, y la Escritura nos señala al respecto. Dice: y levantando los ojos, vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca de las ofrendas. A mí me llama poderosamente la atención este versículo. ¿Por qué? Porque dice que Jesús invitó a los apóstoles, invitó a los discípulos, para que ellos juntamente con el Señor vieran cómo es que ofrendaban los ricos de su tiempo. Entonces, Él está viendo, Él va y dice: Él vio quién es el que ofrenda y quién es el que no ofrenda, quién es el que diezma y quién es el que no diezma. Él ve la cantidad de la ofrenda, y no solamente eso, a él no le interesa mucho la cantidad, le interesa es la actitud con que algunos ofrendan. Esto por el valor que tiene para él la ofrenda. La ofrenda, lo importante en este caso es la actitud con la que el creyente ofrenda. Dios recompensa a quienes ofrendan con agrado. Y la Biblia dice que Dios ama al dador alegre. Ahora, a Dios le agrada cuando el creyente se presenta con una buena actitud al traerle la ofrenda. Eso dice Génesis 4:3. Ofrecer a Dios lo que a Él le agrada y lo que Él demanda. Una de las cosas más difíciles para muchos que se hacen llamar cristianos es el ofrendar y el diezmar. A mucha gente en la iglesia les duele dar la ofrenda, les duele dar su diezmo. Y lo más grave es que el Dios del cielo, el que
pide las ofrendas, el que demanda los diezmos. Yo quiero hacer claridad que ningún pastor demanda las ofrendas, ningún pastor debe pedir los diezmos y el que los pide está equivocado porque los diezmos y las ofrendas son del Señor y Él es el que las pide, no el pastor. Entonces, el Señor hace un llamado de atención al pueblo de Israel por su actitud frente al servicio a Dios y las ofrendas. Entonces, estábamos observando, me quiero detener un poquitico allí sobre eso que dice la Biblia, que él vio cómo ofrendaba la gente de su tiempo. Las ofrendas no son del siglo XXI, no, desde antes, desde recién creado el hombre, ya el hombre ofrendaba. No recordemos, no dejemos de recordar que Abel ofrendó a Dios lo mejor de sus ovejas. Caín ofreció a Dios, también ofrendó lo que a él le pareció que era bueno. Entonces eso de las ofrendas no es de ahora para que la gente diga que los pastores son los que han inventado esto. Y los inconversos sí que critican esto. El inconverso no da un peso para la obra del Señor. El inconverso nunca separa su diezmo para el Señor. Por eso es que Dios les quita, les saca con enfermedades, con la drogadicción, con el alcoholismo, con la prostitución, con la compra de la droga, de las drogas nefastas. Entonces, lo que dejan de darle a Dios, el diablo se los quita por medio de las enfermedades y muchas otras cosas. Entonces me impresiona a mí eso de que Jesús fue a ver al lugar donde se entregan las ofrendas, a ver cómo era que ofrendaba la gente de su tiempo. Y Jesús vio que los ricos, los potentados, hablemos de otra manera, los millonarios daban su ofrenda, pero con dolor en el alma. Les temblaba la mano para ofrendar para la causa de Dios, porque es que la ofrenda, la demanda es el Señor, no la iglesia ni el pastor. Y Dios en Cristo vio cómo los ricos daban de lo que les sobraba. A Dios no se le puede dar las sobras. A Dios hay que darle lo que Él demanda, lo que Él solicita, lo que Él pide. Y vio cómo esta gente tenían tanta abundancia y esa abundancia procede de Dios. Dios es el que nos bendice, toda buena dádiva y todo don perfecto procede del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Estaba ahí mirando a los ricos, cómo ofrendaban. Y le dio tristeza en su corazón al ver que los millonarios, los que más tenían, eran los que menos daban. Y eso sucede en las congregaciones de hoy. La mayoría de los que manejan una buena cantidad de dinero son los que menos ofrendan y los que menos diezman. En alguna oportunidad me correspondió estar en una congregación y había allí una familia muy pudiente. Y cada que venía la ofrenda, la hermana difícilmente sacaba de entre los rollos de dinero un billetico de a 2,000. Tenían apartamentos, tenían comodidades, tenían lujos, tenían autos, pero la ofrenda para el Señor era de 2,000 pesitos durante el año, los años que yo estuve ahí. Nunca daban un peso más. Pero si echamos una ojeada a su familia, tenían apartamentos, tenían carros, tenían posiciones. Esto no es una crítica, es algo que uno observa. Pero la familia de ella era una familia destrozada. El esposo era un impío. La hija estaba retorcida en el pecado. El hijo era un impío, un enemigo de la iglesia, enemigo de la doctrina pura, un hombre que incitaba a otros a rebelarse contra el pastor.
Entonces, ¿de qué sirve tener tanta plata cuando mi familia está vuelta una nada? Cuando mi familia está perdida, el día que el Señor venga, se me quedan los hijos de estas personas. Porque Dios pide las ofrendas. No es el pastor, reitero, no es la congregación. Las ofrendas le pertenecen a Dios y son cosas sagradas, y si eso es sagrado hay que cumplirle a Él. Ahora hay otra cosa. Dios vio a una humilde mujer que daba todo lo que tenía. Dios estaba viendo. Querida hermana, querido hermano, Dios ve cuando tú ofrendas. Dios ve cuando tú llevas tus diezmos y cuando no los llevas. Y si llevas la cantidad correcta. Algunos se enojan con el pobre pastor. Y que es que el pastor y que el pastor. No, las ofrendas y los diezmos los pide el Señor. Es a Él que hay que responderle con esto. Y no olvide que cuando diezmas, Dios ve lo que diezmas. Si le quitas o le añades o das lo correcto. Dios ve cuando ofrendas. Él sabe cuánto gastas para ti y cuánto das para el Señor. Que Dios nos ayude a ser honestos, correctos, temerosos de Dios, aún en estas cosas que aparentemente son tan pequeñas. Pero no se te olvide nunca que Dios ve cuando ofrendas y cuando diezmas. Perdón, cuando ofrendamos y cuando diezmamos. Un abrazo.